Dios les bendiga a todos. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre amado, por este privilegio maravilloso que nos das de estar, Padre bendito de la gloria, reunidos por medio de Zoom. Yo te doy gracias por la vida de nuestro pastor, por su cuidado para con toda la congregación, por su amor, para que nosotros podamos aprender cada día más de tu palabra, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Yo te suplico que los bendigas abundantemente. Gracias, Padre de lo alto, por ser puntuales y estar pendientes, Señor, de esta enseñanza tan maravillosa. Te suplico que nos des memoria, darnos retentiva para que tu palabra quede atesorada, Señor, en nuestros corazones y grabada en nuestras mentes. Permite, Padre bendito de lo alto, que podamos ponerla por obra, que podamos vivirla y que podamos enseñárselas a otros. Te lo suplico todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. Hoy la hermana Jennifer trae los cantos de adoración, así que le vamos a dejar el tiempo a ella. Dios me lo bendiga. Amén. Dios le bendiga a todos. Vamos a alabar al Señor en esta preciosa noche.
Quiero entregar mis sueños por Te adoro a ti, Señor. Ay, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo, Señor.
Solo me queda la alma para cantarte. Por ti, Señor, nada de todo. Solo estamos tú y yo. Solo estamos tú. Gloria a Dios. Vamos en este momento a iniciar el discipulado en lo que usted se prepara con su material, Biblia, a lo mejor algún lápiz, plumilla, algo que poder escribir. Nosotros nos vamos a sentar, vamos a girar la cámara, espero que no se maree. Amén. Así que por favor quédese ahí, trate de hacerlo lentamente. Van a ver a mis hijos sentados allá. Ahí están los chicos. Saluden, muchachos. Hello. Muy bien. Hermana Jennifer. Muy bien. No, sí. Vamos a tener que hacerlo un poquito más atrás. Ok. Vamos a ver. Me miran bien, ¿verdad que sí? Muy bien. Una vez más, vamos a seguir meditando en el pasaje que empezamos el viernes pasado. Estamos hablando de la adoración extrema. Estamos hablando de amar a Dios supremamente. Así que le invito una vez más a ir a Lucas capítulo 10, verso 26. Cuando lo tengan, me dan un amén, ¿sí? Creo que mantengan alguna marca aquí, porque vamos a estar meditando en esto y probablemente tengamos que retroceder. Sobre todo al final de la lección de hoy, vamos nuevamente a ir a ese mismo pasaje. Amén. Amén. Aunque, como pueden ver en el material están los versículos, voy a serles muy honesto. A mí me encanta, me gusta, mi preferencia es ir siempre a la Biblia, porque uno se puede equivocar en la cita o se puede equivocar incluso en el versículo que pegó, pero la Biblia le va a mostrar si es o no es. Así que por favor, acostúmbrese a usar su Biblia. Amén. Amén. Lucas capítulo 10, versículo 26 al 27. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a orar. Señor, te doy gracias porque en este momento me permites acercarme una vez más ante mis hermanos, pidiéndote tu sabiduría y tu dirección, pidiendo que tu Santo Espíritu se apodere de nosotros. Padre, queremos oír tu voz. Y mira, Padre, que en este momento, en esta enseñanza tan importante que es aprender a adorarte, aprender a amarte, yo sé que el enemigo quiso evitar que algunos de mis hermanos estuvieran presentes. Pero yo te ruego en esta hora que seas tú, Señor, llegándote a la mente y los corazones de los que están conectados, abriendo nuestro entendimiento y enseñándonos cada vez más a amarte, cada vez más a enamorarnos de ti, cada vez más a desearte por encima de las cosas, que te vuelva lo preferente de nuestro espíritu, el anhelo de nuestra alma, el deseo ardiente de nuestro corazón, que tu presencia sea lo que necesitemos. Te lo pido, lo que anhelemos, lo que deseamos. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, Señor, te ruego
Que no sea yo hablándole a tu pueblo, sino tu Santo Espíritu apoderándose de mí. Te lo pido, te lo suplico. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a ver, ¿qué es amar? ¿Quién se atreve a dar un concepto de lo que es amor? ¿Recuerda que así iniciamos el día atrás? Vamos a ver algún valiente que es amar. ¿No? Bueno, ahí donde usted tiene el espacio, ponga su concepto, su propia definición de lo que es amar. ¿Qué es para usted amar? Amén. Escríbalo, conceptualícelo. ¿Qué es amar? No sé si algunos recuerdan el pasaje de 1 Corintios 13:13, pues escríbalo. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ponga lo que es amar. Recuerdo tiempo atrás, en los periódicos salían unos figurines que decían amar es, y de repente había múltiples expresiones. Amar es compartir, amar es perdonar, amar es ayudar. ¿Se recuerdan de esos? Muy bien. Ok. Juan Antonio Monroy, en su comentario de Cantar de los Cantares, dícese que consultó 4 enciclopedias internacionales buscando la definición de amor. Y se dio con la sorpresa que la enciclopedia de Diderot, es una enciclopedia francesa, que en su momento revolucionó Europa, a finales del siglo XVIII, contiene tal enciclopedia 18 tomos, y allí le dan a la palabra amor para definirla 10 páginas. Imagínense lo importante que es y lo inmenso que es el amar, para que tratar de definirlo. Recuerde, la palabra definición es tratar de sintetizar, tratar de definir. Definir es delimitar, marcar fin. Trataron de definir la palabra amor en 10 páginas. En centímetros, dice él, que eran páginas aproximadamente entre 45 de anchos, 45 centímetros son aproximadamente unas 12 pulgadas, y 25 centímetros de ancho. O sea, estamos hablando de unas más o menos 12 pulgadas por esto. O sea, eran páginas grandes. Y 10 páginas se llevó querer definir lo que era el amor. Así de intenso es la definición de amor. No es tan sencillo quererla delimitar en 3 líneas. El mismo Monroy, en el preámbulo de su obra, sigue diciendo que la palabra amor en la Enciclopedia Universal Ilustrada de Spasa Calpe, que contiene 103 tomos, en la edición de 1906, concede 6 páginas a la definición de amor. La Nueva Enciclopedia Larousse, en español, muchos la conocemos, le da a la palabra amor apenas, dice él, un poco menos de una página. Podemos decir alrededor de una página. Y la Enciclopedia Británica, de la edición de 1980, solo le dio 8 líneas para definir amor. Monroy en su comentario dice, no así la expresión de tecnología, ciencia, industrialización, comercio, mercado. Y me gusta porque él termina con una expresión que dice, nos estamos modernizando, industrializando, nos estamos volviéndonos tecnológicos, nos estamos, si quieren llamarlo así, mercadotecnizándonos, porque acuérdense que ahora el mercado con la tecnología van de la mano. Menos nos estamos enamorando.
es al opuesto, nos estamos desenamorizando. Así sería la expresión. Qué triste, ¿no? Que cada vez se hable menos del amor, que cada vez el concepto del amor sea más y más y más chico, cuando el amor es mucho más grande. Pero toco el tema del amor porque precisamente ese es el primer mandamiento de la Escritura y el primer mandamiento que nos deja Cristo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero ¿cómo amar a un Dios santo con un corazón pecador? ¿Se recuerda? Escriba usted cómo considera posible que un pecador ame al Dios puro y santo. Ahí tiene unas cuantas líneas. Trate de escribir. ¿De qué forma el pecador podría amar a Dios? Amén. Piense. ¿Cómo podemos amarle con nuestra mente corrompida cuando Él es luz, sin mancha, puro, sin pecado? ¿Cómo podremos nosotros, pecadores, amar a un Dios santo? Tremenda tarea. Y esto es importante, sí, porque Cristo en Lucas 10:28 dice, haz esto y vivirás. En otras palabras, el que no ame a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, y a su prójimo como uno mismo, no puede vivir eternamente. Pero ¿cómo nos van a pedir algo de amar a Dios con todo el corazón si nuestro corazón está corrompido? Lo dijimos el viernes pasado. Para ello es necesario la regeneración. Esto es lo que Cristo llamó en Juan 3:3, nacer de nuevo. Podemos definir la regeneración de la siguiente manera. La regeneración es el acto secreto de Dios mediante el cual nos imparte una nueva vida espiritual. Quiere decir, y ahí le faltó una coma, vida nueva. Una vida espiritual nueva o una nueva vida espiritual. Amén. Vámonos a Ezequiel, por favor. Ezequiel 26. ¿Quién me puede leer Ezequiel 26? Vamos a ver, ¿quiénes están aquí reunidos? Muy bien, allá tengo a la hermana Vanessa. Ahí tengo, si no me equivoco, esa señora es la hermana Daisy Torres. Allá tenemos al hermano Pedro, la hermana Angélica, la hermana Gloria. Gloria Reyes, ¿tú puedes leer o estás muy ocupada? Sí puedo. Ok, léenos entonces Ezequiel 26, por favor. Ok. Perdón, 26. Ezequiel 36, 26 y 27. Dice, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Muy bien. Se fija, Dios quiere darnos un corazón nuevo, con la capacidad de amarle, con nuestro corazón mortal, humano. No podemos porque Dios es puro. Observe incluso en nuestro egoísmo, en nuestros celos, en nuestras contiendas. Pero Dios nos permite nacer de nuevo. Y en ese nacimiento es que le da la capacidad de amarle con todo el corazón. ¿Por qué? Porque tiene usted un corazón nuevo. Amén. Gloria a Dios. Sin la regeneración, nadie puede amar a Dios.
Nadie puede. ¿Por qué? Porque seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Quiero que piense primero, ¿cómo es que sucede la regeneración? ¿Cuándo es que pasa? ¿Quién la lleva a cabo? Quiero que para ello leamos las siguientes citas. Juan 3:8. Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 8. Gloria a Dios. Muy bien. Voy a pedirle en este momento a mi hermana Angélica que lo lea a ella. ¿Sí, hermana Angélica? Por favor. Amén. Dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Muy bien. Ahora, por favor, ¿quién puede leer también Primera de Pedro 1:3? Primera de Pedro, primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3. Hermana Daisy, ¿puede leerlo usted, por favor? Amén. Bendito Muy el, bien. Primera de Pedro 1:3. Amén. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Fíjese bien que dice, nos hizo renacer. ¿A quién le está dando gracias? Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Viva, quiero que entienda, la esperanza de Cristo es viva, no es muerta. El mundo es que está con esperanzas en cosas muertas, esperanzas vanas, pero nuestra esperanza es viva. Hemos nacido de nuevo espiritualmente, somos nuevas criaturas. Amén. ¿Y qué dijo el Señor? Que era necesario nacer de nuevo. ¿Y qué dice el apóstol Pedro aquí? Que Dios nos hizo renacer. Amén. Por último, Santiago 1:17. Si está en Pedro, váyase un poquito más atrás. Gloria a Dios. Hermana Yamilet, ¿puede leerlo usted, por favor? Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Siga, por favor. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nuevamente dice que Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces, por favor, pongamos todos estos versos y vamos a entenderlo. Primera de Pedro nos dice en el capítulo 1, verso 3, que Dios de su voluntad nos hizo renacer. ¿Se recuerda? Santiago dice en este versículo 18 que de la voluntad de Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y nuestro Señor Jesucristo le dice a Nicodemo que es necesario nacer del Espíritu. Preste atención, ¿cómo es que sucede la regeneración? Usted escucha la palabra de verdad, el Evangelio, y inmediatamente el Espíritu le toca, lo llama
y le induce a acercarse a Cristo. La voluntad del Padre es que usted vuelva a nacer y el Espíritu Santo lleva a cabo tal nacimiento. Por eso es que allá en 1 de Juan capítulo 1 verso 12 dice: y a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amado, quien lleva a cabo la regeneración es Dios, no depende de usted. Usted tiene que oír la palabra de verdad, dejarse llevar por el Espíritu, porque esa es la voluntad de Dios. Así es como opera la regeneración. ¿Por qué un misterio? Porque no lo vemos. El nuevo nacimiento se lleva aquí adentro, pero se va experimentando a medida que nos profundizamos en la presencia de Dios. Vamos sintiendo cómo nos encanta adorarle, vamos sintiendo cuánto nos fascina cantarle a su nombre, nos vamos dando cuenta qué maravilloso es reunirnos en la iglesia. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Amén. ¿Se está entendiendo esto? Y es allí donde es que surge la capacidad de amarle con todo el corazón. Entonces, si yo le pregunto a usted, ¿quién se encarga de producir en nosotros la regeneración? ¿Qué me va a responder usted? Dios. Muy bien, es Dios quien se encarga de principio a fin. En esto el hombre no tiene nada porque es incapaz, pero Dios sí. Y lo maravilloso es que la Escritura nos dice que es su voluntad el que usted vuelva a nacer. Dios quiere que toda persona tenga un nacer de nuevo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a concluir con las siguientes citas. Ya mencioné una, Juan 1, 12 y 13, por favor. Otra persona, Juan 3, 3 al 8, Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 3 al 8, y una persona más, por favor, Evangelio de Juan 4, 24. Amén. Muy bien. ¿Cómo está Mateo de lectura? ¿Está bien, Mateo, leyendo en español? Pues que Mateo nos lea Juan 1, 12 y 13. ¿Cuál qué? 12 y 13. Juan 1, 12 y 13. 12 y 13 dice: mas a todos los que los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es el nacer de nuevo, es voluntad de Dios. No tiene nada que ver con voluntad de carne. ¿Entendió? Esos es que le da a los que reciben a Cristo, es el que le da el poder de nacer de nuevo, de ser hijos de Dios. Las personas nacen, pero no nacen como hijos de Dios, nacen como seres humanos, obra creadora de Dios. Pero el nacer de nuevo que constituye nacer del Espíritu. Y ahí sí, Él te da el poder de llamarte hijo de Dios. Imagínese el privilegio de ser hijos de Dios. Profundicémonos siempre un poco más en esto de nacer de nuevo. Ahora meditemos de las mismas palabras de nuestro amado Salvador, allá en su conversación con Nicodemo, Juan capítulo 3, versículo 3 al 8. Vamos a ver quién tenemos ahí que aún no está leyendo. Muy bien. Vamos a pedirle allá al hermano Cristóbal. ¿Cómo está esa garganta, mi hermano? Amén. Dios le bendiga. Dígamelo usted, por favor. Del 3 al 8. Del 3 al 8. Así, vamos a ir por pausa. Verso 3 primero. Ok. Dice así en nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo,
que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Muy bien. Siga, por favor. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Fíjense bien, Nicodemo queda atónito, anonadado sobre la respuesta de Cristo. Nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. En ese instante me imagino que Nicodemo dijo, pues nadie va a verlo. ¿Quién puede volver a entrar al vientre de su madre y nacer? Eso no es posible. A Cristo en la respuesta agrega algo hermoso, maravilloso, sublime. El que no naciere de agua y de espíritu. Hasta el día de hoy muchos comentaristas son de la opinión que el agua representa el bautismo. Para algunos el bautismo es incluso representado cuando el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo y se dispone a ir a tierra prometida. Y que se cree en esa interpretación porque cuando Cristo antes de ir al desierto pasó por las aguas del río Jordán para ser bautizado por Juan. El bautismo simboliza es para arrepentimiento de pecado, o sea, representa el arrepentirse de sus pecados, representa el que usted lamenta profundamente y no desea más seguir en pecado. Y cuando uno se sumerge en las aguas bautismales, está representando la muerte del yo, a negarse a uno mismo, a los deseos de nuestra carne, a ya no dejar que el yo se oponga, se entremeta entre mi relación con Dios. Eso es nacer de agua. Pero después surge la restauración, la renovación, el renacer, la regeneración. Eso es operado por el Espíritu Santo. Amén. Por favor, continúe, hermano Cristóbal. Versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Fíjense bien, está diciendo, no te maravilles que te he dicho nacer de nuevo, no te enfoques en la expresión nacer de nuevo, porque así como el viento sopla, pero tú no lo ves, así es el que nace de nuevo, es decir, el nacimiento de un ser en un sentido espiritual, el nacer de nuevo, no es algo que puede ser percibible con los ojos, pero sin embargo puede sentirse en su actuar, en su manera de vivir, incluso una manera de expresarse, porque te vuelves otra persona. Lo que antes hacía que desagradaba a Dios, hoy ya no quieres hacerlo, lo amas. No quieres defraudarlo. Te afecta el pensar hacer algo que le defrauda, y cuando eso pasa, cuando los tropiezos del camino angosto surgen, tú te levantas y le dices, Señor, perdóname. Y es maravilloso sentir el amor y el perdón del Padre abrazándote. Y aunque antes tú lo hacías, pero no te afectaba, ahora te afecta profundamente. Esa es una evidencia de nacer de nuevo. Porque tu espíritu rechaza lo que es pecado. Amén. Una cita más para concluir.
Juan 4:24. Cuando lo tenga me da un email. Hermana Jennifer, vamos a dejar esta vez a la hermana Jennifer que ella nos lea para terminar. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Muy bien. Me la saqué de la cámara. Muy bien. Dijimos que adorar a Dios es amarlo en extremo. Amén. La adoración dentro de la escritura se concibe de diferentes formas. Muchas veces en la escritura usted va a encontrar la palabra del hebreo que literal se traduciría y se postró. Pero para el hebreo antiguo la expresión se postró es adoración. Entonces se sobreentiende que no se postraron solo como una señal de reverencia, no, se postraron para adorar. Lo que pasa es que el significado del hebreo es mucho más amplio en nuestra lengua, sobre todo la lengua que utilizamos, ya sea español o inglés, es más limitada. Y es por eso que hay que muchas veces ponerle el sentido de lo que se está diciendo. En la escritura, por ejemplo, leemos cuando nuestro Señor Jesucristo ordena a los vientos que cesen y que la tormenta se vuelva bonanza. Y dice literal en el griego, y le adoraron. Pero algunos traducen y se postraron, pero se postraron para adorarle. Y eso lo encontramos en el mismo griego que Juan dice que cuando escuchó las maravillas que le comunicó el ángel, se iba a postrar para adorarle y el ángel lo detiene y le dice, hey, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas. Adora a Dios. Ama en extremo a Dios. ¿Entiendes? Pero aquí Cristo dice que lo adoren, es decir, que le amen en extremo, con amor supremo, en espíritu y en verdad. Y ahora es que se entiende esto. ¿Cómo es que uno ama, adora a Dios? Solamente aquel que ha nacido de nuevo tiene la capacidad de amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Por eso es que Cristo dice, haz esto y vivirás. ¿Por qué? Porque solo los que han nacido de nuevo pueden amar a Dios con todas sus fuerzas y adorarle, que es amar, en espíritu, porque su espíritu está vivo, y en verdad. Y dice, tales adoradores Dios busca y es necesario que adore. Quiero concluir con la siguiente meditación. En el pasaje de inicio le pregunta, recuerden, se formula una pregunta. ¿Qué cosas haré para heredar la vida eterna? Cristo responde que si ama al Señor Dios de todo corazón, alma, fuerza y mente, y al prójimo como a sí mismo vivirás. Pero como hemos aprendido hoy, un pecador no puede amar a Dios. Solo aquel que nace de nuevo, que nace por la voluntad de Dios, que nace del Espíritu, solamente ellos pueden amar supremamente en espíritu y en verdad. Y hoy en día, este principio de amar a Dios en espíritu nos enseña porque preferimos que la gente llegue y no importa si llegan en la carne, pero que llegue. Y no importa si estamos cantando en la carne, pero que llegue. Y no importa si estamos incluso escuchando la palabra de Dios en la carne, pero que llegue. El resultado, servicios sin presencia, cultos sin poder, ministración sin manifestación del Espíritu Santo, porque no se está adorando en espíritu, en verdad.
La gente dice, no, es que no tengo ganas de ir a la iglesia. Eso es carne. Eso no es del Espíritu. No, es que no tengo ganas de cantar. Eso es carne, no del Espíritu. A Dios se le adora en espíritu y en verdad. Siéntase dichoso. Siéntase bienaventurado. Porque usted puede adorar a Dios. ¿Cómo? Porque Dios lo ha hecho nacer de nuevo. Nació del Espíritu. Y eso le permite a usted amarlo con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo su ser. Usted sí puede. Oremos. Señor, te doy gracias por habernos permitido llegar a este momento maravilloso de esta enseñanza. Ahora te pido, Señor, que nos ayudes para que tú siempre nos guíes y que nosotros siempre escuchemos tu voz, la voz de tu espíritu que nos está dirigiendo en cómo debemos de vivir. Déjanos adorarte en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, va a quedar una tarea. Esto le va a permitir irse acercando ya como preámbulo para la clase que viene. ¿Qué significa amar al prójimo como a uno mismo? ¿Qué es eso? ¿Ok? Esto ya lo hablamos. Pero ahora usted escriba, tráigalo porque puede hacer que al azar le diga, Jacob, usted, dígame cómo podemos amar al prójimo como uno mismo. ¿Qué significa eso? Y Jacob va a responder. Así que por favor, tengan su tarea lista. Amén. No se les olvide de agarrar un sobre y presentar sus diezmos si es que hay y su ofrenda y lo llevamos el día domingo a la iglesia. Por favor, invitemos personas. Uno de estos días, un representante del gobierno federal puede llegar porque quiere observar cómo nosotros llevamos a cabo el servicio. Son trámites normales, pero no me van a decir el día. De repente van a llegar y a mí me encantaría que ustedes estuvieran presentes. Amén. Así que invite gente. Entre más llegamos, van a ver que no somos una iglesia pequeña, sino una iglesia poderosa en el Señor. Amén. Otra cosa que les quiero decir, por favor, llévenme en oración porque estamos en búsqueda de nuestro propio lugar. Yo quiero que Dios ponga el corazón de mis hermanos, que si Él los bendice, ellos también bendigan la obra del Señor. Para Dios no hay nada imposible. Claro que sí. Amén. Así que recuerde, invite personas, familiares, amigos, vecinos, que incluso usted se encuentre en el parqueo de la iglesia, dígale, venga, vamos a la iglesia. Amén. Invite a todo aquel que llegue, haga obra de evangelista. Amén. Antes que se me olvide, porque la vez pasada se me olvidó, quiero pedirle al hermano Jacob que nos traiga la oración de apertura el próximo viernes. Al hermano Jorge que traiga la oración de clausura ya para cerrar el estudio del próximo viernes. Y vamos a pedirle nuevamente al hermano Cristóbal que nos traiga las alabanzas. Amén. De adoración. Vamos a estar así turnándolos y vamos a pedir ahora al hermano Pedrito. Creo que a él le toca la oración de despedida, ¿verdad que sí? ¿Le toca al hermano Pedro o no? ¿A quién le toca la oración de despedida? ¿Sí? Muy bien. Pero antes que la dé, díganme, ¿tienen preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Una pregunta, pastor. Diga, hermana Milda. En cuanto a la decisión que usted dice de nacer de nuevo, pertenece a Dios, ¿verdad? Él es el que lo hace. Pero nosotros intervenimos en algo, o sea, con nuestra voluntad, o eso, hay veces se maneja la teoría de la predestinación, de que fuimos predestinados. Así Que es. por eso hay que ver personas que
por más de que uno les hable, les diga, como que no les entra, como que no entienden. Hay veces eso, pienso con lo que usted dice, fue voluntad de Dios, no nuestra. No fue mi voluntad nacer de nuevo, sino fue voluntad del Padre. Entonces, a las personas que no, es porque el Padre no las predestinó, hay veces eso no sé, o sea, Claro. no lo entiendo. Claro, mira, vamos ya en el curso 4, vamos a estudiar diferentes doctrinas, que ahí hablamos de la evangelización. Y estudiamos diferentes doctrinas y diferentes sectas religiosas para que cuando nos encontremos con alguno de ellas saber cómo tratarles. Sin embargo, ya que tocaste el tema, es muy importante aclararlo porque esto es bien confundido. Yo tengo muchos amigos bautistas y otros que hoy en día no se hacen llamar calvinistas, pero esa es su creencia, que piensan así, que la predestinación es el acto soberano de Dios de escoger quién será salvo y quién no. Uno, te diré que esa doctrina ha sido muy mal interpretada. ¿Por qué? Y te lo voy a decir por qué. Para poder interpretar una doctrina no hay que ver el versículo, sino que hay que ver toda la escritura. Y como podemos ver, Cristo dijo que el infierno había sido preparado para Satanás y sus ángeles. Cuando Dios hizo el infierno, no pensó en el ser humano. Empecemos de ahí. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Dios creó al ser humano, no estaba en su mente poner seres humanos allí. ¿Ok? 2. La palabra de Dios nos dice que la voluntad de Dios es que todo hombre se arrepienta, proceda a arrepentimiento para salvación. Dios lo que quiere es que todos sean salvos. ¿Ok? Amén. Muy bien. ¿Qué otro aspecto es importante? La palabra de Dios dice, Dios no hace acepción de personas. Amén. Y no puede haber ninguna acepción más clara que Él escoja desde antes que nazca quién va a ser salvo y quién. Porque ella me hace a un lado. O me hace de un grupo selecto de que sí. Entonces, ¿qué? ¿Cómo interpretamos esos versos? Han querido ignorar esas expresiones que están allí. ¿Qué es lo que hay que considerar sobre la predestinación? Cuando el apóstol Pablo en Romanos utiliza la expresión predestinación, está queriendo hacer un enfoque sobre el pueblo de Israel y el pueblo gentil. No está hablando explícitamente de salvación. Por eso es que dice, amé a Jacob y deseché a Esaú. Tomando en cuenta y considerando, préstame mucha atención, que el pueblo de Israel había sido en ese sentido escogido de entre los babilonios, de entre los sirios, de entre los cananeos, de entre los egipcios, había sido escogido para que viniese el Mesías al mundo. Amén. Amén. Entonces, ¿qué? Después el apóstol más adelante da un giro tremendo y ya no pone a Jacob, descendiente de Abraham, como que fuese el escogido, sino que más bien le da un giro diciendo que estos en el pacto de Sinaí, allí quebrantaron el pacto. Entonces viene Dios y dice que llamará a un pueblo que no era pueblo. ¿Entiende? Y da a entender que Jacob, los descendientes de Abraham, son como el caso de Ismael, que aunque Abraham era su padre, fueron desechados. Y ahora el Israel espiritual, llámese aquellos que tienen fe en Cristo Jesús, así como Abraham, la fe le fue contado por justicia. Estos que depositan su fe en Cristo Jesús, vienen a ser de la libre y no de la esclava. Y ahí choca. ¿Por qué? Porque todo el mundo considera al pueblo de Israel el pueblo escogido. Sí, escogido, claro, pero ¿escogido para qué? Para salvación. Es que todo el ser humano que desciende de Adán y Eva fue hecho para salvación. Amén. Ok. Pero entonces, ¿cómo es que opera esto? Y aquí sí vamos a hablar. La palabra de Dios nos enseña en un acto
Cuando Félix Agripa está escuchando a Pablo, Pablo le hace un llamamiento. Pablo le dice, yo sé que tú no eres ignorante de estas cosas. Y ahí Félix dice, por poco y me persuades de ser cristiano. Amén. Pablo se agacha, me imagino yo, y dijo, por poco, por mucho. Ya quisiera yo. ¿Qué nos enseña eso? Que ahí él fue tocado por el Espíritu. Amén. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Pero solamente se quedó con el toque. Ahora, para terminar, ¿qué es lo que nos enseña Cristo con la parábola? Que el sembrador salió a sembrar y que una semilla cayó en pedregales, pero por no profundizarse, se secó cuando vino el sol. ¿Qué quiere decir eso? Cuando de repente vienen las dificultades. Dice que otra semilla cayó entre espinos, y que estas crecieron por un tiempo, pero después los espinos la ahogaron. ¿Qué quiere decir eso? Que los problemas de este mundo no le permitieron mantenerse. Y otra fue comida por los pájaros. Pero otra cayó en buena tierra. Si tú te fijas, cuando el Señor habla de la parábola del sembrador, está hablando de los corazones de los seres humanos. Amén. La semilla es la misma. La diferencia es que uno dejan de enfocarse en los problemas del mundo y ponen de entero al Señor. ¿Por qué algunos no quieren? Porque realmente creen que todavía tienen tiempo de hacer sus cosas y que hasta después. Yo he hablado con muchas personas que les han, literalmente, Satanás les ha engañado. Pero otros, cuando escuchan ese toque del Espíritu que te llama y que te impulsa, aquí tú caes. Hay quienes que se los sacuden, los del camino. Las aves que comen la semilla, se los sacuden. Sin embargo, hay otros que, como Abraham, prefieren poner fe. Por eso es que en un versículo que leímos ahora, en Santiago, dice que por la palabra de verdad, por la palabra de verdad, nos hizo nacer. Ahora pongamos el tema de los fariseos. Los fariseos estaban temerosos de Cristo, que Cristo los llevase a un punto que el sistema religioso al cual pertenecían se cayese y se tumbase. Por eso, en Juan, en el Evangelio de Juan, dice que el sumo sacerdote Caifás, profetizando sin saber lo que decía, pero porque era el sumo sacerdote en aquellos días, es usado por el Espíritu, dice, es mejor que un hombre muera por toda la nación y que no toda la nación muera por un hombre. ¿Qué sucede? Entendían que Cristo era excepcional, pero estaban dispuestos a que muriese en la cruz para cuidar su sistema religioso. ¿Quería Dios eso de ellos? Al contrario, dice Cristo, Dios me ha mandado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Tanto el amor de Dios que mandó a Cristo, y dice la Escritura allá en el Evangelio de Lucas, que cuando Cristo se acerca a Jerusalén, echa el llanto y dice, oh Jerusalén, si supiese lo que ahora es para tu paz, sin embargo he mandado profetas y apedrea a los que te son enviados. Cristo se lamenta de que su pueblo no lo pueda ver como Mesías. Entonces, algunos dicen, esto no es del que corra, del que quiera, sino de quien Dios tenga misericordia. ¿Y de quién es que tiene misericordia Dios? Del que se arrepiente. Amén. El que viene a él. Él dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí, todo aquel que tenga hambre y sed, y yo le daré a beber del agua de la vida gratuitamente. Amén. Así que no vamos a culpar a Dios de que algunos soberbios no quieran arrepentirse. Por eso es que Dios los condenará al infierno por negarse a creer en Cristo. Amén. Y recuerde,
Cuando Dios nos hizo, cuando Dios te hizo a ti, cuando Dios hizo a tu esposo, cuando Dios hizo a mis hijos, los hizo pensando en la salvación. Amén. No sé si contesté tu pregunta. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Dios te bendiga, hija. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Me gusta. No se quede con la duda. Si yo puedo responderla, con mucho gusto lo hacemos. ¿Nadie más? ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿No? Porque si no, yo voy a empezar a preguntar entonces. Hermana Daisy, ¿usted se acercó o no? ¿No tiene pregunta? Meneme el dedito que está muy oscura la cámara. No, ok, no tiene pregunta. Muy bien, gloria a Dios. Yo sí quiero hacer una pregunta. ¿La metodología del estudio está funcionando o está por algún momento como muy inactiva y que necesitamos algo más activo? Estamos aprendiendo porque el Amén. propósito es aprender. Amén. Amén. Gloria a Estamos Dios. Ok. aprendiendo. Pues si no hay preguntas tan lindas ya los chicos, si no hay preguntas, entonces vamos a dejarle tiempo a nuestro hermano Pedro. Amén. Dios me lo bendiga a Amén. todos. Los amo en Cristo. Amén. Señor Todopoderoso, te damos gracias, Padre, por este momento ante tu presencia, Señor. Te pedimos, Padre, que lo que nosotros hemos aprendido hoy, Padre Santo, tú lo grabes en nuestro entendimiento, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón, Padre, para que nosotros seamos hombres guerreros espirituales ante tu presencia, Padre amado. Gracias, Señor, por cada uno de estos discípulos que se están preparando hoy en día, Padre, que también ellos llevarán la palabra, Señor, cuando sea necesario, Padre amado. Te pedimos, Señor, que tu misericordia los arrope a todos, Señor, que los acorace con la sangre de Jesucristo que fue derramada por nosotros en la cruz del Calvario. Padre, te pedimos que tengas misericordia, Señor. De cada uno queremos crecer como hombres y mujeres de Dios en este tiempo tan delicado, Señor. Abra brecha, Padre, para que nosotros caminemos con fe, con una fe, Padre, que crezca, con un caminar ante ti, Padre, con ese amor, con una fe que tú los pongas, Padre amado, para que nosotros alcancemos la misericordia de Dios. Padre, estamos agradecidos porque usted ha enviado a su siervo, Señor. De tan lejos lo envió, Padre amado, para que nosotros recibiéramos de ti y de él estas enseñanzas que tal vez otros no las dan, porque están ocupados en otras cosas, Padre. Te pedimos que lo acoraces. Acoraza a su familia, Señor. A la casa de ellos, Gracias. donde ellos viven, Padre. En misericordia. Que la presencia del poder de tu Santo Espíritu los acoraces, papá. Ten misericordia de lo que vendrá para nosotros, Señor. Que nosotros vamos a avanzar, Padre amado, con el poder que usted tiene para el camino que nosotros vamos a caminar. Estamos agradecidos, Padre, porque hasta aquí los ha traído usted. Desde aquel día que fuimos rescatados, estamos más que agradecidos, Señor, porque caminábamos en ese mundo perdido, Padre amado. Mas ahora tenemos a quien adorarle, por quien estar agradecido. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.